Buenas tardes a todo el mundo. Mi nombre es Xavier Jolong de Grupo Choice y tengo a mi lado a Jordi Gilabert, el CEO de Conodrac, experto en Big Data. Que junto a él vamos a dar esta charla sobre Big Data y MiFID II y algunos otros temas que hemos incluido que consideramos importantes, como es, por ejemplo, la nueva ley de protección de datos que va a entrar en vigor el año que viene. Vamos a intentar con este webinar, de una manera lo menos técnica y lo más sencilla posible, que todo el mundo pueda entender qué es el Big Data, qué no es el Big Data, qué es lo que tenemos ahora y por qué ahora tenemos Big Data, y cómo este Big Data nos puede ayudar a nuestra labor del día a día. Entonces, sin más, voy a empezar con las diapositivas, en la cual... Vale. Vamos a ver un poquito cuál es la situación actual. Hasta ahora, todo el mundo, desde hace un tiempo, tenemos CRMs, tenemos BIs, tenemos SGDs, sistemas de gestión de documentación, y ahora todo el mundo nos está empezando, ahora y hace un tiempo nos están hablando de Big Data. Entonces, lo primero que queremos hacer es explicar y hacer entender a todo el mundo cuál es la diferencia entre lo que tenemos hasta ahora y el Big Data. Entonces, lo que tenemos hasta ahora, lo que tenemos hasta ahora, o el gran diferencial con el Big Data, es que nuestros CRMs, nuestros BIs, nuestros sistemas de gestión documental son fiables, eso es lo que esperamos de lo que tenemos, son íntegros, nos dan información con mucha puntualidad, son selectivos, la información nos da un valor que es lo que esperamos y son relevantes. Pero siempre hay una gran diferenciación, y es que con esos sistemas sabemos lo que ha pasado con anterioridad. Es decir, hoy podemos saber, con datos de hace 2 semanas, qué es lo que ha pasado. ¿Cuál es la gran diferencia con el Big Data? El Big Data, nos centramos en 3 Vs, que se habla del Big Data, que es volumen, es decir, con los sistemas antiguos, muchas veces, muchos clientes nos han dicho: oye, yo guardo la información de 6 meses porque es que ya no me cabe más y tengo que borrar. Entonces tenemos un volumen limitado. El Big Data nos permite almacenar todo lo que queramos durante todo el tiempo que queramos. Y eso va a ser muy importante cuando hablemos de lo que nos exige la MiFID II. Otro punto importante es la velocidad. El Big Data utiliza unas técnicas que nos permite acceder a toda esa información de una forma muy rápida en tiempo real. Y por otro lado, muy importante, la versatilidad. Recibimos información de muchas fuentes muy diferentes, luego hablaré un poquito más, fuentes que son bases de datos estructuradas, que son las que conocemos habitualmente, pero luego tenemos bases de datos no estructuradas, que hablaremos más adelante, y Big Data nos permite coger información de cualquier de esas fuentes de datos. Y a partir de aquí, con toda esa información, la gran diferencia respecto a los BIs, por ejemplo, es que podemos hacer prospectiva, es decir, podemos mirar hacia adelante, qué es lo que va a pasar, y podemos hacer recomendaciones de qué es lo que va a pasar en el futuro con toda esta información que estamos recogiendo. Una vez explicada un poquito así rápidamente la diferencia entre BI o CRM y Big Data, ¿cuál es la situación que nos encontramos en este momento? Es que a partir del 3 de enero del 2018 y a partir del 25 de mayo del 2018, o sea, el año que viene, va a entrar en vigor tanto la MiFID II como la nueva reglamentación de la Ley de Protección de Datos, la GDPR europea. Eso nos va a obligar a cumplir una serie de puntos que nosotros consideramos que el Big Data nos puede solucionar. ¿Cuál es la situación actual? Los mercados financieros encontramos la figura de los asesores financieros, los cuales ofrecen producto a sus clientes. ¿Y quién son los clientes? Los clientes son los particulares, son las personas. Y ese asesor tiene que gestionar una gran cantidad de información de esos clientes, y esa información tiene características distintas, diferentes. Tiene
unas fuentes de información muy variadas. Le puede llegar información por escrito, le puede llegar información por teléfono, le puede llegar información por las redes sociales, le puede llegar información por bases de datos, es muy variada. El nivel de riesgo de nuestros clientes a los cuales asesoramos es muy diferente. No es lo mismo asesorar a una señora de 80 años que tiene unos ahorros o asesorar a un director financiero de una empresa con todo un bagaje financiero bastante potente. Y cada uno de ellos, a su vez, tiene distintas necesidades. No es lo mismo la necesidad de una persona de 80 años que la de una de 30 o que la de una que acaba de tener un hijo o que quiere invertir en una startup. Además de eso, todos estos asesores financieros están integrados en bancos como personal en nómina o agentes, o en otras empresas de servicios de inversión como sociedades de valores, como agencias de valores, como sociedades gestoras de cartera y EAFIS, por ejemplo. Entonces, ya entrando más en exigencias de la MiFID II, la MiFID II nos va a exigir un seguimiento exhaustivo del proceso de asesoramiento al cliente y del proceso de ejecución de la operativa. Y nos dice la MiFID II que, aunque no se cierre la obligación, tenemos la obligación de mantener toda esa información durante 5 años. Cualquier tipo de información. Eso ya es Big Data, ya nos lleva a las soluciones de Big Data, puesto que cualquier información que estemos haciendo con alguno de nuestros clientes tiene que obligatoriamente ser guardada durante 5 años. Y en cualquier momento puede venir y solicitarnos qué pasó hace 3 años y medio con el cliente no sé qué, y tenemos que poder dar esa información. La documentación o información que se genere con esos clientes, además, puede tener distintos formatos. Pueden ser documentos firmados que tendremos que escanear y guardar. Pueden ser comunicaciones de texto o de voz. Pueden ser WhatsApps. Puede ser cualquier tipo de información que tendremos que ir guardando. Esta información, que como hemos dicho es de un gran volumen y que nos proviene de distintas fuentes, además tiene que ser accesible para poder darle a quien sea, a quien la solicite, y otra parte muy importante, tiene que ser explotable por nuestra parte, que ahora explicaremos. La MiFID II tiene una parte de contratación, que es toda la gestión del proceso integral, con toda la variedad de fuentes de información y con una clave de identificación del cliente que deberá ser anónima. Tendremos que saber quién es ese cliente, pero tendrá que ser un cliente anónimo. Esto va más allá de los sistemas de gestión documental que estamos manejando hoy en día. La MiFID también nos obligará a poder adaptar el producto a los clientes. Eso nos va a permitir realizar un marketing muchísimo más individualizado de lo que se le ofrece a esos clientes. Y eso, a su vez, va más allá de los CRMs actuales que tenemos. Entrando un poquito más en el tema de la contratación, ese tema de contratación ya se ajusta mucho a la idea de Big Data que os estamos ofreciendo. ¿Por qué? Primero, por el gran volumen de información que estaremos manejando. Luego, por su gran versatilidad de fuentes, documentos, conversaciones telefónicas, WhatsApps, chats, cualquier tipo de información. Aparte de que va a necesitar un análisis toda esa información que es no estructurada, porque, como os decía, así como hasta ahora conocemos las bases de datos estructuradas y esas pues fácilmente se pueden guardar y se pueden gestionar, estamos hablando de bases de datos no estructuradas como pueden ser Facebook, Twitter, etcétera, las cuales también tendremos que gestionar. Y luego una parte muy importante, ¿qué hacemos con toda esa información? Toda esa información tiene que ser visualizada por las personas que tienen que tomar decisiones. Esa parte, a veces, aunque parezca sencilla, es la más complicada, ¿vale? Pero ya hay herramientas que dan solución a esto. Por la parte del marketing individualizado, la MiFID II plantea que el producto ofrecido debe ajustarse al perfil de riesgo del cliente y que cada producto debe identificar cuál es su mercado objetivo. Es decir,
lo que tenemos que hacer a través de Big Data es poder crear modelos de clientes parecidos para poder hacerles una acción comercial mucho más perfilada y directa. Es decir, como os comentaba anteriormente, poder ofrecerle a cada cliente lo que realmente le interesa o lo que realmente tiene capacidad de entender y de poder contratarnos. Las herramientas de Big Data, ¿qué nos van a permitir? Nos van a permitir poder hacer una visualización de ese mercado, segmentar ese mercado muchísimo más, saber quién hay en ese mercado, quién está moviéndose dentro de ese mercado, qué está diciendo dentro de ese mercado, observar tendencias, y eso nos va a poder hacer recomendaciones y ver un poquito hacia el futuro, es decir, cuál va a ser la evolución de ese mercado, qué clientes potenciales podemos tener y a los cuales podemos ir a ofrecerles producto, cuáles van a ser las proyecciones del mercado, hacer recomendaciones, etc. Otro punto que va a ser importante que os comentaba al principio de este webinar es todo el tema de la nueva normativa europea de protección de datos, la GDPR, más conocida aquí en España como la LPD, que va a generar un nuevo marco de seguridad en la relación con nuestros clientes. Algunos puntos que consideramos que son importantes de conocer y a tener en cuenta de esta nueva ley de protección de datos es, hasta ahora nos estábamos haciendo preguntas del tipo, ¿es legal lo que estamos haciendo? Bueno, si el cliente no contesta, pues consideramos que sí, que podemos coger sus datos y no pasa nada. Eso va a cambiar radicalmente y el tipo de preguntas que debemos hacernos a partir de la nueva incorporación de esta normativa europea es ¿qué debo hacer para proteger los datos de mis clientes? ¿Estoy haciendo lo correcto o puedo hacer más? Es decir, la pelota va a estar en nuestro tejado. Ya no es el cliente que tiene que protegerse, sino que somos nosotros que tenemos que proteger toda esa información que tengamos de los distintos clientes. Por su lado, los clientes o ciudadanos, los citizens, como se dice en la GDPR, tendrán que ser anónimos en todos los procesos internos de trabajo. Eso implica que les tendremos que asignar unos IDs a partir de los cuales colgará toda su información, pero tiene que ser totalmente anónimos. Tienen que tener el derecho a ser olvidados, es decir, tienen en el momento en que nos soliciten que quitemos toda la información suya de nuestras bases de datos, tenemos que borrar toda huella de Internet de esos clientes nuestros. Y por otro lado, tenemos que tener la capacidad de traspasar los datos de nuestros clientes a otra empresa, siempre y cuando nuestros clientes nos lo pidan. Si nuestro cliente nos dice, por favor, pasad mis datos a esta otra empresa, tendremos que hacerlo. Son algunas de las normativas que establece la nueva GDPR. A nivel de empresa, tendremos que integrar todo el tratamiento de los datos en el día de las operaciones. ¿Qué significa? Que lo que hacemos muchas empresas hoy, que es, bueno, pues una vez al mes actualizo los datos de mis clientes a ver qué pasa. Eso ya no va a poder ser, no va a poder ser, sino que cada día tendremos que estar actualizando los datos de nuestros clientes. Tiene que estar en la operativa diaria. Las nuevas exigencias van a establecer unas responsabilidades. Los individuos a los cuales se les haya infringido su privacidad podrán demandar a los responsables de esa protección de datos. O los ciudadanos que hayan sufrido daños morales como consecuencia de cualquier infracción podrán pedir una indemnización. El otro día, comentando con unos colegas, decíamos, si esto pasa en Estados Unidos, los abogados estarían frotando las manos porque empezarían las demandas como churros, saldrían las demandas. Cambios que va a provocar esta nueva GDPR es que todas las empresas, todas las organizaciones involucradas en el procesamiento de datos personales tendrán que revisar muy claramente sus procesos de trabajo. Como os decía, esto va a entrar en vigor el 25 de mayo del año que viene y se habla de que puede haber multas que lleguen hasta los 20 millones de euros o a un 4% de la facturación mundial. ¿Eso qué significa? Que a pesar de que sea una normativa europea, si somos una empresa que en España o en Europa factura 1 millón de euros, pero fuera de Europa factura 10 millones, la multa irá
el 4% irá contra los 10 millones a nivel mundial, no sobre el millón a nivel europeo. Todo esto nos va a llevar que todo contacto con cliente, con esta nueva ley de protección de datos, va a exigir técnicas de single sign-on, entre otras, para poder proteger los derechos de nuestros clientes, de nuestros usuarios. Entonces, los sistemas de Big Data, ¿qué nos van a permitir? Nos van a permitir cubrir la gestión de ese stock masivo de información con las 6 Is de volumen, velocidad, variedad, visualización, veracidad y valor. Con eso podremos cumplir las normativas que entran del estocaje de esa gran cantidad de información que a día de hoy muchas veces tenemos problemas de cumplir, de ese almacenaje. No tenemos capacidad suficiente para almacenar. También los sistemas de Big Data van a ser útiles para toda la labor comercial administrativa de los asesores. Con eso lo que pretendemos es cubrir todo el proceso de contratación que nos va a exigir la MiFID II. Por último, nos va a permitir analizar la situación actual de los clientes, es decir, poder hacer un marketing mucho más individualizado. Podremos segmentar muchísimo más a los clientes con toda esa información que podemos atesorar de ellos y a partir de aquí ofrecerles productos mucho más acordes con sus necesidades o con sus niveles de riesgo. El Big Data, además de todo lo que hemos comentado, nos permite incorporar información sobre redes sociales como LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter, cualquiera que podáis imaginar, tanto para acciones online reputacionales como para la búsqueda de potenciales clientes. Todos sabéis que a día de hoy, a través de las redes sociales, es donde podemos saber qué es lo que está comentando la gente, de qué está hablando, si está interesada en un producto, está interesada en otro, etcétera. Todo eso es lo que nos va a permitir el Big Data. Y ahora vamos a explicar un poquito más la parte de la solución a estos temas y para eso le cedo la palabra a mi compañero Jordi Gilabert, CEO de Econodrac. Muy bien, gracias Xavier. Buenas tardes. Efectivamente. Espera, un segundo. Vale. Pues tenemos una primera introducción de todo lo que cumpliría un sistema de Big Data con garantías de cumplimiento de la normativa GDPR. La normativa GDPR, como os he comentado antes, exige una serie de cumplimientos de derechos de usuario, a estar informado, a acceder a su información, a rectificar sus datos, a borrar sus datos, para restringir el tipo de proceso que hacemos con sus datos, para portabilidad de datos entre diferentes proveedores y para objetar sobre la información o para preguntar qué información se dispone de él. Esto es una potestad de los usuarios que nosotros como compañías deberemos de poder responder. Por lo tanto, el sistema de Big Data que puede ayudarnos tanto para conocer las tendencias como para poder hacer acciones de marketing directo, tiene que estar preparado para cumplir con estas obligaciones. ¿Y cómo se debe hacer? Pues tiene que tener integrado, tiene que estar incorporado en un sistema de Big Data, un sistema de gestión de identidades. La palabra es esto. Un sistema de gestión de identidades es un módulo de software que permite resolver todas estas obligaciones del sistema de Big Data y de las aplicaciones que tengamos nosotros de contacto con el cliente, ya sean tipo CRM, mailing, etcétera. El objetivo es tener una visión unificada del cliente. Es decir, todos los datos y toda la información que tenemos de cada cliente tiene que estar en una ventana única para que el cliente pueda acceder a ella y la empresa como tal pueda tener
la capacidad de gestionarla y de garantizar esos derechos de consentimiento, de acceso, de olvido, etcétera, que ya hemos comentado otras veces. Esto solo se puede garantizar si la herramienta está diseñada para cumplir esto. Es decir, lo que llamamos gestión de la privacidad por diseño. Tiene que estar integrado dentro de la herramienta de Big Data un sistema de gestión de la privacidad. Esto es un ejemplo de incorporación de un sistema de Big Data a un modelo informático de tratamiento de datos convencional. Básicamente, puede parecer muy complicado, pero en el fondo lo que importa es que ver en la parte inferior derecha hay toda una serie de fuentes de datos nuevas que hasta ahora no se están considerando como información relacionada con el cliente, como son toda la actividad social, como son los correos electrónicos, como pueden ser los chats, como pueden ser documentos escaneados o borradores o folletos de productos, etc. Toda esta información se incorpora y tiene que ser procesada y tiene que estar bajo el paraguas de la gestión de identidad y de privacidad. Para poder trabajar con toda la potencia el motor de Big Data, correlaciona, digamos, toda la información que tengamos sobre el cliente o sobre todos los clientes para poder tener conocimiento, un conocimiento 360, un conocimiento global de cada uno de nuestros clientes, poder hacer predicciones, tomar decisiones y incrementar la productividad, por lo tanto, de nuestras operaciones. Pero para poder hacer esto, cumpliendo con todas las normativas que hemos comentado antes, es importante que los motores de procesado de esta información tengan en cuenta individualmente qué documentos y qué elementos de datos de información pueden utilizar para un mailing, por ejemplo. Es decir, para un mailing hay una serie de personas que no han autorizado este tipo de comunicación, con lo cual el sistema que genere segmentación de clientes según intereses para poder hacer una campaña de mailing tiene que tener en cuenta que a unos determinados clientes no se les puede actuar. O, por ejemplo, para tener en cuenta también los perfiles de riesgo del MiFID. Eso también tiene que estar incorporado en todos estos motores de analítica y de predicción. Tienen que tener en cuenta, por diseño, tanto los derechos de privacidad de los usuarios como los diferentes perfiles de riesgo. En definitiva, es el mensaje importante que os queremos dar, es que las herramientas de Big Data son muy potentes para optimizar las oportunidades comerciales, para conocer los intereses de nuestros clientes, pero tienen que estar integradas por diseño con sistemas de protección de la privacidad de las nuevas normativas de gestión de información. Bueno, vamos ahora para el tema de las conclusiones. Veréis que hemos ido rápido porque lo que hemos intentado, y yo también lo que le he pedido a Jordi, porque lo conozco, es que fuese una charla poco tecnológica, ¿vale? Porque al final lo que pretendemos es que sea entendible para cualquier persona no tecnóloga, para que sea funcional. Entonces, las conclusiones que nosotros queremos lanzaros es decir, primero, el Big Data per se no tiene valor si no es tratado. Nos estamos encontrando con bastantes empresas que lo que tienen es gran cantidad de datos, pero que no los tratan. Esos datos no sirven para nada. Tú puedes tener 1 millón de datos, pero si no los has tratado, si no sabes qué son esos datos, es como si no tuvieses nada. Es lo que todo el mundo está hablando ahora del oro negro, que es el dato, pero el petróleo, como sabéis, si sale y no lo tratas, pues es mucho más barato que cuando lo tratas realmente. Una segunda conclusión sería que el Big Data permite un acceso masivo a la información tradicional, la estructurada, la que todos conocemos, de bases de datos, de CRMs, de ERPs, etcétera,
y de las redes sociales. Esta es la parte importante del Big Data, toda la información desestructurada. Esa es la complicada. Es decir, tenemos empresas que nos han pedido, que nos han dicho, oye, yo tengo un chat particular en el cual tengo 15.000 personas hablando y no sé de qué hablan. Y es un chat particular. Vale, porque justamente lo difícil es saber de qué están hablando porque toda esa información es desestructurada. El Big Data nos permite saber de qué están hablando, cuáles son las tendencias, qué es lo que quiere la gente, qué le interesa y qué no le interesa. A partir de aquí, además de que eso es mucha información, lo que nos pasaba anteriormente que teníamos que decir, oye, de estos datos que tengo que tomar la decisión cuáles son relevantes y cuáles son no relevantes. El Big Data os decimos, oye, dame la información que quieras, dámela toda, que yo, a través de algoritmos, te diré de todos esos datos que me has dado, si me has dado 25 tipos de datos, te diré, estos 17 no sirven para nada, no son relevantes, estos 8 son relevantes, estos son los importantes. Ya no tendremos que ser nosotros el que decida, pues este dato es importante y este no. Ya me lo va a decir el Big Data a través de algoritmos que podemos generar. Una tercera conclusión es que el uso de la información va a estar marcado por el cumplimiento de la ley. Es decir, la ley ya no es algo que digamos, bueno, pero ¿lo tenemos que usar o no tenemos que usar? Lo vamos a tener que usar porque la ley nos va a obligar a tener que usarlo, ¿vale? Si no, pues tendremos que atenernos a lo que establezca la ley. Y por último, el cuarto sería que el Big Data posibilita resolver los problemas de la MiFID II tanto en la gestión del proceso de contratación, como os decía, porque podemos tener toda esa información almacenada, como en el análisis de mercado, en la segmentación y en la posibilidad de hacer campañas mucho más segmentadas, mucho más individualizadas, conocer muchísimo más a nuestros clientes, poder buscar clientes nuevos, potenciales clientes. ¿Por qué? Porque sabemos qué es lo que quieren las personas, sabemos cuál es el producto que más les interesa, el producto al cual van a estar de acuerdo en contratar. Eso os puedo poner un ejemplo y es que estamos con varias empresas que hasta el día de hoy lo que hacían era hacer marketing masivo. Cuando tú coges tu celular, tu teléfono, recibes información, recibes mensajes que no te interesan. ¿Por qué? Porque las empresas están haciendo marketing masivo. Le envío la información a todo el mundo y a ver qué pasa. Lo que estamos consiguiendo ahora es que la gente reciba solo la información que realmente esté interesada y la que no esté interesada no se la voy a enviar, ¿vale? Entonces, estas son las primeras 4 conclusiones que os queríamos dar.